Chile. El lamentable estado en que se encuentra la ciudad de Valparaíso no hace honor a su nombre original, el Valle del Paraíso. El deterioro actual del centro urbano, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es visible en los alrededores del Congreso, y la inseguridad ciudadana se nota incluso a escasos metros de las comisarías de carabineros. Por si fuera poco, la falta de mantenimiento de los emblemáticos funiculares y monumentos por parte de la administración se suma al vandalismo infligido a los edificios históricos. El corresponsal de Mauricio Ampuero visita la famosa ciudad portuaria y nos muestra qué perdura del esplendor de la joya del Pacífico y qué sienten sus habitantes en medio de su decadencia. Las calles de la antigua ciudad de Valparaíso, que en su tiempo tanto inspiraron a Pablo Neruda, en la actualidad se encuentran en una situación de abandono que se nota incluso en los cerros en los que vivió el poeta. La memoria de Neruda se mantiene no solo en sus versos, sino también en el lugar donde pasó parte de su vida. La casa de Pablo Neruda y su entorno es un pequeño oasis en la ciudad. Sin embargo, basta caminar unos pocos metros para que la situación cambie. En la Plaza de los Poetas incluso se han robado la placa conmemorativa de este lugar, pero cuando observamos el monumento a Pablo Neruda es evidente que este lugar requiere de una mantención, pero la situación es aún más grave cuando nos sentamos junto a la escultura de Gabriela Mistral. Y es que hace años le han robado sus dos manos. ¿Qué causó esto? Valparaíso fue proclamado Patrimonio de la Humanidad, pero lo que debería ser una bendición en realidad se convirtió en una maldición. La falta de recursos para potenciar la ciudad se arrastra desde hace años. La situación se agravó después del terremoto del 2010. Muchos de los edificios que se dañaron en esa época hoy permanecen en un constante abandono. Una decadencia acentuada con el estallido social de octubre del 2019. ¿Y quién es el responsable? Para los ciudadanos son las autoridades. Para las autoridades, los vecinos. Lo cierto es que no se puede atribuir a un solo actor. Es una ciudad, una sociedad en la que todos son protagonistas. ¿Cuál es la relación de la ciudadanía de Valparaíso con la autoridad? Bastante mala. Es una ciudad miserable que cada día empeora más. La autoridad no se preocupa mucho. Cunde la desidia. Pero la ciudadanía tampoco aporta mucho y todo redunda en una especie de anarquismo implícito en todo tipo de relaciones. Y en esta relación como de anarquía que mencionó usted, hay evidencias presentes incluso de hace prácticamente 5 años atrás, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos el Monumento de la Solidaridad y este monumento fue quemado 2 veces en el marco de la asonada de octubre de 2019 y hasta el día de hoy no es reparado. Finalmente, la autoridad local decidió que la mejor opción es no repararlo, sino demolerlo, pese al millonario presupuesto que ello implicara. Pero el de este monumento es no el único ejemplo. No, está esta iglesia cerca de nosotros, que se destruyó en 2010 con ocasión del terremoto. Obviamente la prioridad eran las viviendas de las personas, pero ya han pasado muchos años y esta iglesia debió ser reparada. Y en general no se hace nada, hay poca discusión, hay una mala relación con la cultura, se llama cultura a todo y es básicamente una legitimación de la barbarie generalizada incluso en ámbitos académicos. Uno de los símbolos de Valparaíso, la Plaza Sotomayor, es parte de este fenómeno. Y aunque su monumento principal se escapa de los grafitis, los edificios históricos del entorno no. Pero es el área de su plaza la que preocupa. En el subsuelo se encuentra el museo con los restos del primer muelle del siglo XIX y que se cubrió al extender la ciudad hacia el mar.
hoy sigue cubierto, pero bajo una feria y vehículos que aparcan sobre él. Falta educación por parte de la ciudadanía en términos de tomar conciencia de que son parte de una ciudad patrimonio de la humanidad. Bueno, absolutamente. Nosotros tenemos detrás, ¿no es cierto?, un mal ejemplo de cómo se estacionan arriba de un museo in situ y aparte de eso estamos en una plaza muy emblemática donde también está el monumento a los héroes de Iquique. Entonces creo que es de la mayor relevancia que el habitante se sienta parte de la ciudad patrimonial y que sepa vivir en un lugar con esta característica. Te voy a mostrar un ejemplo de buena gestión entre lo público y lo privado. ¿Por qué ese lugar? Bueno, porque este lugar en realidad estamos viendo cómo un ascensor que es de fines del siglo XIX, cómo se puede comportar y además fue restaurado y lo otro del cuidado de este ascensor. Lo estamos viendo que no está rayado. Entonces, ¿por qué? Porque la gente lo ocupa. Eso es el transporte. ¿Pero esto es la norma o es la excepción entre los ascensores de Valparaíso en términos de mantención? En términos de mantención, pero sí este es un ejemplo dentro de los 17 ascensores que tenemos, que muchos de ellos están paralizados en este momento. Estos funiculares son un transporte vital entre los cerros y el plano. Sin embargo, de los 31 ascensores que alguna vez tuvo la ciudad, hoy solo 7 están operativos. Muchos de estos requieren una urgente reparación. Es el caso del ascensor Los Lecheros, que en el año 2007, justo cuando estaba a poco de cumplir su centenario, dejó de funcionar. Entonces tú llegas cansado del trabajo y te toca subir por acá. De paso también encontramos a veces personas en situación de calle por acá. También podemos encontrar algún tipo de persona ingiriendo drogas, alcohol. Entonces a veces tú te pones a pensar si es bueno pasar por aquí. Te hace pensar mucho. ¿Pasas o das la vuelta? El argumento se repite entre los vecinos. No es solo el hecho de tener que subir los cerros caminando, es el riesgo que ello implica por la criminalidad. Harta gente que anda en busca de droga aquí, que este sector más o menos igual es medio complicado. ¿Me entiendes? Cosa que mejor es no hablar. Eso, exacto. A pesar de su carácter de monumento nacional, está en completo abandono. Incluso presenta riesgo estructural o de incendio, amenazando aún más la seguridad de los vecinos. Vamos a conocer a Reinaldo Verdugo. Él lleva más de 60 años trabajando como ascensorista y él nos va a contar la historia de otro de los tantos ascensores que hoy están sin funcionar. Oiga, usted está trabajando hoy día como guardia. Sí, por mientras como el ascensor está paralizado. Usted que vivió toda su vida, 60 años trabajando en el ascensor. 62 años. ¿Qué siente cuando ve este ascensor en el que trabajó tantos años Mucha destruido? pena, mucha pena. Yo si llegara a morir y volviera a nacer, sería para aquí este ascensor. Así de simple. El funicular Artillería es monumento nacional y está en el área Patrimonio de la Humanidad. Pese a ello, desde el 2017 varias licitaciones para su reparación fracasaron, lo que llevó a su cierre. Es el municipio el encargado de su administración, pero en caso de reparaciones, estas deben ser aprobadas, cuando corresponde, por el Consejo de Monumentos y los presupuestos a nivel ministerial. Un sistema complejo que explica, en parte, el deterioro de la red de ascensores. Pero para los vecinos de los cerros el problema no es solo cómo llegar a sus casas, es resistir a no ser expulsados de sus propios barrios. Vamos a hacer loft, de 2 pisos cada loft. Esta casa tenía desde 1910. Como puedes ver, el adobe está impecable. ¿Y tú qué opinas de estar demoliendo una propiedad tan antigua? Es terrible, pero no queda de otra. Bueno, pero ya, esto es cuestión del dueño. Compró y ahora demoler y hacer loft. Es el fenómeno de la gentrificación. Los vecinos originales se han visto desplazados del barrio por los inversionistas inmobiliarios, hoteles y restaurantes o simples especuladores.
Y lamentablemente Patrimonio no aporta nada. O sea, nos entregaron esto cuando nombraron Patrimonio, pero en vez de ir un avance o de mantenerlo, hay un retroceso permanente. Se supone que el hecho que esto sea patrimonio detrae entidades que van a apoyar a que sea patrimonio y que se conserve. Estas viviendas son muy antiguas, todas tienen arriba de 100 años, más o menos fácil. Entonces los materiales son caros y tú no puedes poner un material diferente a lo que ya tiene la vivienda. Es una complicación porque se nos llena de gente que viene a vivir la vida y a pasarla bien aquí sin ningún límite. Llegó mucha delincuencia. Entonces la delincuencia está todo el día, hace lo que quiere. Ellos son dueños del barrio, se apoderaron de los barrios. ¿Sienten que ahora son la minoría los vecinos entre los turistas? De todas maneras, sí. De todas maneras, sí. Pero incluso aquellos que están vinculados al turismo tienen la misma preocupación. Valparaíso siempre ha sido bella, con o sin títulos honorarios. El problema, dicen, es el rol errado de ciudadanos y autoridades. No se hizo una política normativa para cuidar el espacio público, entonces al final se está un poco muy abandonado para eso. Lo que trajo es un sentido, un malentendido de lo que es cultura. Cultura que cree que cualquiera puede meter bulla en la calle, tocar un tambor fuerte a las 3, 4 de la mañana. Y pese a ese bullicio de los cerros patrimoniales, la identidad porteña nunca ha dejado de expresarse, aunque confinada a pequeños salones improvisados en alguno de sus cerros. La cultura porteña siempre ha buscado inundar toda su ciudad, pero hoy sus calles están desbordadas por otro estilo de vida. Una de las características de Valparaíso son sus cerros y sus escaleras. Dentro del patrimonio, del casco patrimonial histórico, los lugares turísticos, los cerros más característicos son el Concepción y el Cerro Alegre. Sin embargo, en la medida que uno se mantiene dentro del lugar patrimonial, pero se aleja de las zonas turísticas, el escenario cambia considerablemente. Porque en tu reino sentimental vuelco la esquina final. Rodrigo Díaz lucha por recuperar esos espacios, como abogado, no como cantante, aunque ya no tiene tan clara la efectividad de sus acciones judiciales. Ha ganado varias demandas para recuperar los espacios públicos, pero... Muchísimas gracias. Se revela, lamentablemente, la ausencia de un plan de intervenciones en los espacios públicos de la ciudad de Valparaíso. Esta calle, que es Almirante Montt, es una calle que ha sido objeto de mucha vandalización, al igual que el resto de este entorno se encuentra sucia y es tremendamente insegura. ¿Qué otros lugares existen en Valparaíso como este? Lamentablemente existen muchos otros lugares, como el eje Bellavista, el eje Uruguay, la avenida Pedro Montt. Yo diría prácticamente toda la totalidad del plan de Valparaíso se encuentra en una situación similar. Sin embargo, la ciudad también se ha visto afectada en otro tipo de esferas. Por ejemplo, ¿cuáles? En el hecho de haber perdido parte importante de su patrimonio cultural. Esta avenida Pedro Montt llegó a albergar en su época esplendorosa a cerca de una decena de teatros y de cines, de los cuales hoy día no queda ninguno. A nuestras espaldas, por ejemplo, tenemos el antiguo Teatro Imperio. Lamentablemente hoy día alberga en su interior solo una feria artesanal, un pasado lleno de significados y cultura del que hoy día poco y nada queda. A medida que caminamos por el centro histórico de la ciudad, se hace cada vez más difícil avanzar. Los mercados ambulantes obstruyen las vías, en medio de gente regateando, vendedores gritando y pedidos de ayuda de los sin techo. Incluso recibimos reiteradas advertencias sobre nuestra seguridad. A ver, resulta prácticamente imposible conversar. Nos advertías de la seguridad mientras estábamos caminando ahí, pero esto no es un mercado. No, no lo es. Estamos en el eje Uruguay, que es la principal vía que tiene la ciudad de Valparaíso, y lo que tenemos nosotros es un ejemplo, un espectáculo de degradación y de ocupación del espacio público con todas las ilegalidades que uno pueda pensar. ¿Todo esto a pasos del Congreso? Todo esto a pasos del Congreso, lamentablemente. Es un ejercicio de ilegalidades continuas dentro de la ciudad de Valparaíso, lamentablemente. La ocupación del espacio público se ha normalizado, así como también el de la propiedad privada. En el área patrimonial son frecuentes los delitos de ocupación ilegal de los bienes inmuebles.
Hemos llegado a una de las casas ocupa de las varias que hay en Valparaíso, pero esta es una de las más antiguas. Lleva prácticamente 2 décadas donde aquí se ha concentrado para realizar una serie de talleres y actividades. De hecho, vamos a conocer a Pablo. Él es un artista gráfico. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por recibirnos. Fácil. Permiso. Bueno, igual, estamos a tocar chévere acá. Y dentro de ese proyecto yo voy a estar... Este es tu taller. Este es el taller. Aquí llegué hace como 10 meses a PP, buscando un espacio para trabajar, obvio. La serigrafía, no sé si se ubican, pero es una manera bien rudimentaria de hacer estampados. ¿Qué tan grande es esta casa? Son 2 pisos y un subterráneo. ¿Qué actividades hacen acá? Acá se han hecho clases de yoga, hay taller de box, bueno, taller de gráfica, se hacen infusiones también, se han hecho encuentros de tatuaje, muchas tocatas. ¿De quién pertenece esta casa? Mira, no lo tengo muy claro porque de repente llegan cuentas, pero tampoco tenemos acceso al nombre de la persona ni nos han reclamado. Mientras no lo tengamos claro, vamos a seguir acá. Cuando en la ocupación no hay violencia, ni intimidación o daño, el delito representa una pena menor, normalmente una multa. No obstante, hay otros casos mucho más graves. Uno de los problemas que agobia a la ciudad es la creciente delincuencia. El índice de criminalidad ha aumentado considerablemente, llevando a los ciudadanos a cambiar considerablemente sus hábitos. Si en esta ciudad patrimonio antes la bohemia no tenía ni principio ni fin, era una interminable fiesta, hoy en día esa característica ha cambiado. Y es que la gente, por miedo a ser víctima de un delito, prefiere ya no salir tarde de sus casas. El área patrimonial se convierte en escenario de riñas, asaltos, robos. Nos bastó un breve lapso de tiempo para ser testigos de esta alarmante criminalidad. Son cotidianas las peleas como esta, al parecer incluso con arma blanca. Y todo a menos de 100 metros de donde están los carabineros. No podía andar tranquilo en las calles, andar con miedo, andar ahí así. No andar hasta tan tarde. Roban, trafican, están, no sé, ya es como mucho igual los asesinatos. ¿No te da miedo salir? Sí, pero por eso yo siempre salgo como con mi pareja y salimos hasta temprano. La sensación de inseguridad es generalizada, pero a la noche le sigue el día. Valparaíso es una ciudad de luces y sombras. Quizás por eso esta tierra es cuna de grandes artistas que buscan plasmar ese contraste. Una tendencia a la que muchos quieren ser parte expresando su visión, literalmente en cada lugar de la ciudad a través de una de las características más destacadas de Valparaíso, sus murales. Hay algunos que dicen que pintar sin permiso es graffiti. Si uno tiene permiso, aunque ocupe los materiales como aerosol, no es graffiti. Ya eso inmediatamente pasa a ser street art. Una expresión que, mal entendida, ha sido llevada al extremo. En cada muro de la ciudad, incluso los edificios patrimoniales, hay un grafiti. El arte debe ser trascendente, triunfar en el tiempo. Con este argumento, Gonzalo y la Vaca descarta que el grafiti sea un arte. El destacado pintor es otro de los tantos artistas que acabó radicándose en Valparaíso tras enamorarse de la ciudad. Bueno, aquí yo estoy pintando una mujer ideal. Es un arquetipo de la Venus. Y el arquetipo del Valparaíso que a mí me gustaría que fuera, como ciudad-puerto, es la ciudad donde el mar es la plaza principal de todos los porteños, donde no hay alambre púa, donde todo esté para todos, como ese cuadro que está ahí, donde comparten el borde costero, el puerto, el circo, los pescadores, los vendedores de completo, los que arreglan sus botes. Todo el anfiteatro y todo el mar están juntos, sin separación. Ha recibido numerosos reconocimientos por su obra artística, pero también por su liderazgo, habiendo sido condecorado como ciudadano ilustre. Es en ese rol en el que Gonzalo lleva una batalla centrada en recuperar los espacios vitales para su ciudad. Si la ciudad está separada por alambre púa con el mar, no hay ningún futuro posible. Porque en urbanismo hay una máxima que dice que la calidad de una ciudad se mide por la calidad de sus espacios públicos. El puerto tiene que salir del casco histórico de la ciudad, que es lo que han hecho todas las ciudades puertos del mundo.
La empresa portuaria de Valparaíso posee 11 kilómetros de costa que, en parte, coinciden con el área patrimonial. Durante años se ha buscado desarrollar proyectos para dar más espacios a la ciudadanía. Sin embargo, por uno u otro motivo, terminaron paralizados. Es por eso que se decidió hacer partícipe de ello a los distintos actores, formando un acuerdo común por la ciudad. Valparaíso, la ciudad-puerto, debe esta característica de patrimonio de la humanidad justamente a esa condición de puerto histórico. Sin embargo, tiene un problema asociado a ello mismo, y es que da la espalda al mar. Uno de los pocos accesos que tienen los ciudadanos al mar, a la costa, es este lugar, rodeado de los buques de carga y de toda la instalación portuaria. Los otros lugares, los otros proyectos de parques que permitan mayor acceso hacia la costa, de momento permanecen congelados. Y lo que está haciendo propiamente la empresa portuaria, que acaba de llamar a licitación como uno de los productos del Acuerdo por Valparaíso, es un plan estratégico de toda la zona costera de los 11 kilómetros que va a definir longitudinalmente cómo estos proyectos se desarrollan, cómo en lo que es el acceso al borde ordeno todas estas iniciativas y qué otras iniciativas se pueden desarrollar. Entre los planes, un parque de 2 hectáreas que permita el acceso de la ciudad al mar, pero también la extensión del puerto hacia el sur para buques de mayor tonelaje y un muelle para cruceros. Y pese a que el proyecto no satisface las demandas de quienes velan por sacar el puerto por completo del casco histórico de la ciudad, en algo sí coinciden todos. Valparaíso sin puerto no sería Valparaíso, y el puerto sin Valparaíso no sería la ciudad que tenemos. El patrimonio histórico de la ciudad también se encuentra en el mar. Y es que aquí es posible hallar en la bahía de Valparaíso numerosas embarcaciones que son verdaderos documentos con cientos de años de antigüedad. Para verlas, me animé a recibir las instrucciones básicas de buceo y después de ello me sumergí en las profundidades de la bahía de Valparaíso. Allí es posible observar buques que naufragaron durante las guerras. Descubrir sus historias es fascinante. Incluso se halla un submarino y aunque no existe una versión oficial, habría sido derribado porque habría sido un buque espía de otra bandera. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Generar capital humano, generar conocimiento, incorporar tecnología en la formación de arqueólogos subacuáticos. Nos falta eso. Y por lo tanto, que la ley que tenemos, la ley 17.288 del Consejo Monumento, que protege el patrimonio cultural subacuático, efectivamente se puede aplicar. Hoy día estamos en una bahía con una alta densidad de naufragio que lamentablemente cuesta mucho proteger. Pero el patrimonio subacuático más sorprendente se halla bajo el propio centro histórico. Como Valparaíso era únicamente cerros, durante el siglo XIX la ciudad se extendió, quitando el espacio al mar y dejando enterrados numerosos navíos y restos de los antiguos muelles que también pasaron a formar parte de ese relleno, como el que está en la Plaza Sotomayor o como los que, tras los hallazgos arqueológicos, han ralentizado el avance de las obras en el puerto. Y es que para descubrir a Valparaíso y a su gente es necesario, literalmente, desenterrar cada una de sus capas hasta llegar a lo más profundo de su esencia. Valparaíso es único. Una ciudad como Valparaíso no la encuentras en ninguna parte del mundo y quizá en todas las ciudades del mundo un poco, ¿no? Esta capacidad de poder concentrar la influencia de los migrantes en tantos sentidos, en la arquitectura, en la música, en el arte, en la cultura local, en la gastronomía, se ve presente en términos de el relato local, el imaginario. Valparaíso es una ciudad no fundada. No surgió en una fecha exacta por orden de alguien. Su origen se remonta a la afluencia de migrantes de distintos lugares del mundo que, con sus distintas tradiciones, fueron configurando el estilo propio de la ciudad. Y eso trascendió, ¿cierto? Trascendió a que es cuna de poetas, es cuna de escritores y también de músicos y artistas en general. Sus costumbres y tradiciones son únicas. Sus platos, su bohemia, su arte, expresiones exclusivas de esta ciudad. Como este evento, la Fogata del Pescador, donde fusionan su música local con sus pescados y mariscos, donde mezclan la cultura urbana con lo pagano durante una fogata en ofrenda a un buen año de pesca. Valparaíso sigue con su vida cotidiana, sus calles, sus cerros, el ruido de las ferias, el ajetreo de los turistas.
Los suspiros del mar se mezclan con los sueños de los habitantes de la ciudad por ser entendidos y aceptados con su propia cultura. Y es que Valparaíso no es una simple ciudad. Valparaíso es una identidad.